Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué hora nos lleguen a sintonizar a este podcast. Son las 10:55 hora de la mañana y somos los equipos Chupapis. Somos de la universidad, mejor dicho, de la Universidad Hispana, y somos los integrantes Alexis, mejor conocido como Pachi Morales, también Francisco, conocido como Bebay. También tenemos al Güero, que es mejor conocido como Mazoko. También tenemos a Kevin, mejor conocido como Red Angry Bird, para los amigos, claro. Y tenemos a Mickey Mouse, de la saga de Mickey. Ahora vamos a darles pauta con los artículos 51 al 75 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, primero iniciaremos con el artículo 51. ¿Qué nos dice el artículo 51? Bueno, esto nos dice el desistimiento que extingue el consentimiento de la parte de la parte demandada y exige a quien lo hizo normalmente. Literalmente lo está obligando diciendo, pues sabes qué, no me importa con tu consentimiento, yo voy a seguir siendo mi procedimiento. Ahora mi compañero va a darle seguimiento a los siguientes artículos. Bueno, el artículo 52 nos menciona sobre la acción de nulidad en un juicio, que esto nos presenta sobre aquellos asuntos en los cuales se dicta sentencia sobre una causa ejecutoria. Esto, una de las fracciones nos menciona que en base a ello, si las pruebas son falsas o se presentan pruebas falsas, se nulifica este juicio, el cual ya no va a proceder en nada. Después viene lo que es el artículo 53, que precisamente nos habla de la nulidad del juicio concluido. Ahí nos habla sobre de qué personas pueden ejercitar esta función. En este caso pueden ser los terceros a quienes esté afectando, los causahabitantes o también los sucesores a quienes les perjudique esta sentencia o esta resolución. Bueno, ahorita yo les voy a hablar sobre desde el artículo 54 al artículo 58. Bueno, les voy a explicar más o menos de lo que quiere darnos a entender el artículo 54. Es competencia de la autoridad jurisdiccional de procesos civiles para acciones de nulidad sin importar la cuantía. Esto nos quiere decir que la competencia o la autoridad jurisdiccional va a poder proceder a un juicio nulo sin importar la cantidad monetaria que exista dentro de este. Bueno, en el artículo 55 nos quiere expresar que nadie puede interrumpirse en la nulidad de un juicio. Anteriormente hablado, como lo había explicado mi compañero Miguel. En la fracción 1 dice que no va a poder interrumpirse un juicio nulo transcurrido del año de la sentencia. En la fracción 2 habla sobre si ha transcurrido 3 meses, se conoce como por motivos de fraude del mismo juicio nulo. No procede a la acción de la nulidad de juicios concluidos en contra de sentencias dictadas del mismo juicio. En el artículo 56 nos quiere explicar sobre que si se encuentra un juicio pendiente de resolver sobre la falsedad de alguna de las pruebas que determine el fallo del dictado. En el artículo 57 nos quiere expresar sobre la interposición de la nulidad del juicio nulo concluido como se suspenderá el juicio de la resolución, salvo quien la promueva pueda terminar el juicio nulo. El artículo 58 dice: cuando la acción de nulidad de juicio concluido se declare infundada, la garantía se adjuntará a la parte demandada. Esto se refiere a que si se resulta infundada la acción de nulidad, la parte actora se concederá a pagos de daños y perjuicios. Bueno, yo les voy a comenzar a hablar sobre la parte demandada, que bueno, nos habla igual desde el artículo 59 hasta el 71. Bueno, aquí nos habla sobre un recurso que podemos ocupar en contra de la sentencia del juicio de nulidad en el juicio concluido. Bueno, en esta parte nos habla de que podemos ocupar el recurso de apelación en contra de esta sentencia que se haya dictado de acuerdo a la resolución. Bueno, después el artículo 70 ya nos habla sobre la parte demandada, donde dándole lugar a las causales necesarias para declarar nulo el juicio, se tendrá que ser responsable de los daños y de los perjuicios que éste haya causado conforme a su conducta. Bueno, dentro de estas partes se encuentran 3 que, bueno, dice que siempre será condenada el actuar de esta persona o del demandado para pagar todos los gastos y los costos que requieren este juicio.
y quien declare fundada la acción en unidad y conforme al arancel correspondiente. Bueno, el arancel es más que nada una tarifa que se establece dentro de los juicios para pagar las costas y el juicio se lleve a cabo de una manera acelerada. En el segundo nos habla de, en caso de que este sea infundado o incompetente, el juicio de nulidad concluido, siempre se condenará a la persona actora una indemnización por lo mismo de que la parte demandada es la que paga, y si esta se hace infundada, pues la parte actora tendrá que verse en la necesidad de dar una indemnización. Bueno, y ya por el último, el pago de los gastos y costos será fundado y establecido por el arancel correspondiente. Bueno, de ahí ya le cedo, no, mentira, todavía me falta uno, mentira, el artículo 61, que dice que quien haya actuado en el ejercicio de un mandamiento judicial, podrá ser la parte actora o también podrá ser la parte demandada, y cualquiera que intervenga en este juicio de las partes tendrá que ser el que pague, será un pago solidario respecto a las prestaciones y a las condenas que establece este mismo artículo. ¿Y sientes que es muy complejo de todos estos procesos? Pues sí, la verdad es que sí tienen un poco de complejidad, ya que pues en algunas partes no sabes si tú como parte demandada vas a tener que pagar, o por ejemplo en el caso del juicio que es nulo, quiénes pueden ejercitarlo, y en este caso cuando la parte actora no actúa de una manera bien, pues se le tiene que dar una indemnización a la parte demandada para que concluya con los pagos del juicio concluido. Muy bien explicado, compañero. Y ahora, ¿sigues tu, compañero? Es correcto, mi estimado. Yo les voy a hablar sobre el artículo 62 al artículo 67, nos menciona de las excepciones. Las excepciones procesales son las oposiciones por parte del demandado que utiliza para impugnar o contradecir el procedimiento. Se debe resolver antes de un dictado o una sentencia definitiva. Las excepciones procesales que nos menciona dicha ley, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos menciona que hay 9. La primera es la falta de cumplimiento o plazo, que es cuando los días en que no se resuelve o cuando la parte actora no llega. La 2 nos menciona que es la improcedencia de la vía, o sea que no puedes hacer un juicio escrito si va con un juicio oral. O es escrito o es oral, no pueden ser los dos o uno que no vaya en su forma. La tercera nos menciona la incompetencia de la autoridad jurisdiccional, es porque la autoridad no está facultada, no es competente para resolver dichos procedimientos. La cuarta es la litispendencia, es cuando existen varios demandados y en un procedimiento solamente puede existir uno. O sea, si hay muchos demandados, solamente tiene que existir un representante. Si, por ejemplo, tú y tú son los demandados, tiene que haber entre ustedes un representante para pues, que se lleve a cabo dicho procedimiento. La conexidad es la relación que existe entre el demandado y el demandante, o la parte actora y la parte demandada. La falta de personalidad es cuando existe una rebeldía por parte del demandado o cuando se desecha una demanda por parte del actor. La cosa juzgada pues es una sentencia que no se puede modificar, o sea, lo dicho está, y ya no existe otra cosa más. La parte octava, fracción octava nos menciona sobre la remisión al arbitraje, que es que ya hubo un laudo arbitral que es semejante a una sentencia y pues no procedería que exista otra demanda cuando lleva una sentencia en una parte arbitraria. Y la 9 nos menciona que es lo que la propia ley nos establezca, lo que nos diga conforme vayan los procedimientos, ¿no? Y pues se harán valer estas excepciones al contestar una demanda, a la reconvención o la solicitud de medidas cautelares. Y pues ya sería todo de mi parte. Yo nada más tengo una pregunta. En una de las partes que no llegué a entender, o sea, que no puedo tener un juicio oral ni siquiera un escrito, o sea, no puedo tener los dos juntos. Sí, en ciertos juicios especiales. Pero si es un juicio sumamente escrito, no lo puedes combinar con un oral. O si es un juicio oral, no puedes hacerlo escrito. ¿Pero por qué no se puede? Porque tienes que ejercitarse más, o sea, tienes que desahogarte bien, no con escribir solamente tu demanda, ellos van a aprender a redactar, ¿no? Tú tienes que convencer a esas personas de por qué tú estás solicitando eso o qué estás pidiendo. O sea, me está diciendo que tiene que ser determinada exactamente para que se haga uno. Es correcto, mi estimado.
Claro, la ley nos establece normalmente qué tipo de procedimientos es escrito y qué tipo de procedimiento es oral. ¿Algún otro dato? Y por ejemplo, ahorita en el de civiles y procedimientos civiles y familiares, en este caso, ¿qué se ocuparía más? ¿Un escrito o un oral? Pues ahorita ya son más orales, ¿no? Porque tienes que desfagar todas las pruebas, tienes que comprobar si hay necesidad o que la parte pueda, ¿no? Bueno, cambiamos de sitio por temas de competitividad con otra de las licenciaturas y evitar problemas, ¿no? Bueno, pues mi compañero Kevin ya va a dar su continuidad, pero antes de eso, si no aparece acá el de recuerdos, porque pues, es el que está grabando. Dale continuidad. Bueno, yo continuaré con el artículo 68 que nos dice que si se declara procedente una litispendencia, el efecto será sobreseer el juicio en segundo lugar previo. Esto en materia familiar es que persisten las medidas provisionales y cautelares que están impuestas u ordenadas en el juicio, hasta que se determine lo contrario por la autoridad jurisdiccional. El artículo 69 habla sobre que existe conexidad de causas en que existe conexidad en diversas causas. La primera es la identidad de persona y acciones que sean distintas. La identidad de personas y bienes aunque sean de la misma persona, y las acciones que provengan de una misma causa. Ahora les voy a dar continuidad con el artículo 71, que nos dice: la autoridad jurisdiccional estudiará el oficio de la personalidad, esto ya sea desde su escrito inicial y su posible contestación de ambas partes, para poder corregirlo y siempre y cuando no pueda admitir la demanda. O sea que esto el juez tendrá que estudiar la posible demanda y la posible contestación, y así las contrapartes podrán corregirlos para que eviten esos errores y pues ya no tengan conflictos en el momento de que se desahoguen todo el testimonio y los juicios. Ahora pasamos al artículo 72. El artículo 72 nos dice que, a excepción de la falta de personalidad, se resolverá en la misma audiencia de la parte contraria. La autoridad escuchará los argumentos de las partes que proveerá lo necesario para el desistimiento de las pruebas. Pues esto sería casi técnicamente lo mismo que el anterior artículo, pero esto se tendría que escuchar los argumentos de las partes para escuchar el desistimiento de las pruebas. O sea que tiene el juez o el que está a cargo de eso tendrá la obligación de escuchar a ambas partes para ver si tienen el desistimiento de esas pruebas. Bueno, para finalizar hablaremos sobre el artículo 73. Esto nos dice que la falta de personalidad la tendrá que dictar totalmente el juez. Esto conlleva a que los actos se van a desechar, y también el demandado se tomará en cuenta como rebeldía, ya que no podrá ofrecer ninguna de las pruebas. O sea que una vez que se tome la rebeldía, ¿sabes qué? Aquí sí termina, ya no me vas a ofrecer pruebas, ya no me vas a ofrecer nada, hasta aquí. Y esto sería toda nuestra parte. Con esto finaliza. Bueno, terminamos el podcast y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si ven, me la saludan. Lucía Hispana. Chao, chao, chao.